vamos a hablar del tórax óseo. El tórax óseo está conformado hacia adelante por el hueso esternón, anterolateralmente por los cartílagos costales, posterolateralmente por las costillas y en la parte más posterior por la columna torácica. Vamos a ir viendo entonces estas estructuras anatómicas. Si nosotros hacemos una vista posterior a una estructura conocida como la columna torácica, con sus espinosas y su foramen vertebral. Recordemos que en la columna torácica existen unas hemicarillas, tanto en la parte posterior del cuerpo vertebral como en la apófisis transversa, que es donde va a articular la costilla. Si nosotros hacemos una vista lateral de estas vértebras, recordemos que tenían sus facetas articulares, su lámina, y que en esta porción estaba la hemicarilla. Aquí vamos a poner el disco intervertebral y aquí pondríamos la otra vértebra. Vamos a esquematizar aquí la apófisis transversa con su carilla articular. Bueno, entonces en la parte posterior la columna torácica se va a articular con la costilla. Las costillas tienen características típicas que son comunes también a todas las costillas. Todas las costillas van a tener una cabeza que es de forma más o menos cilíndrica, y luego van a tener un estrechamiento que va a ser el cuello. Entonces la cabeza costal, luego el cuello, y del cuello va a salir un tubérculo, que va a ser el tubérculo, costal. De ahí, del tubérculo costal, nace el cuerpo de la costilla, que sigue yendo hacia atrás en forma oblicua y luego cambia abruptamente de dirección, haciendo un ángulo. Este sería el ángulo costal, para posteriormente tener un cuerpo de la costilla, y finalmente va a terminar en una extremidad anterior, que ésta se va a articular con el cartílago costal, y este cartílago a su vez se va a articular con el hueso esternón en la parte más anterior. Entonces, si nosotros vemos aquí las hemifacetas, hemicarillas articulares, aquí es donde se estaría articulando la cabeza costal, luego aquí vendría el tubérculo costal y el ángulo, para luego cambiar de dirección hacia abajo y hacia arriba. Si nosotros hacemos una vista, un corte axial y vemos la costilla de frente,
la costilla se vería de este modo. Entonces aquí vendría la costilla y veríamos que en la parte más inferior de la costilla, nosotros aquí vamos a ponerle el hueso esponjoso. Entonces veríamos en esta porción un surco en la porción más inferior de la costilla, viéndolo por abajo, que es el surco o el canal subcostal, por donde van a estar pasando el paquete vasculonervioso del tórax, que consiste en la vena. Aquí va a venir la vena intercostal, la arteria intercostal y finalmente el nervio intercostal. O sea, vena, arteria y nervio, en ese orden. Y pues más abajo quedaría la siguiente costilla con el espacio intercostal. Entonces, este sería el espacio intercostal con el paquete vasculonervioso. Nótense que dentro del espacio está el nervio, y está en relación con el borde inferior de la costilla superior. Entonces, eso, aspecto anatómico a tener en cuenta. En la porción más anterior del tórax se encuentra el esternón. El esternón es un hueso que está formado por tres porciones. La porción superior es el manubrio esternal y presenta en su borde superior una escotadura conocida como escotadura yugular. A los lados de la escotadura yugular va a haber una superficie articular para la clavícula que se va a ejercer una articulación en encaje recíproco o silla de montar. Justo por debajo de esta hay otra superficie articular para el cartílago de la primera costilla. Y finalmente termina el manubrio, iniciando el cuerpo, y vemos que este manubrio tiene una forma triangular con base superior, vértice inferior truncado. Vamos a ver después el cuerpo del esternón, que se está formando por la fusión de las esternómeras y va dejando las superficies articulares del esternón hasta terminar el cuerpo, y justo de la unión, al finalizar el cuerpo, vamos a tener una pequeña apófisis, que es la apófisis sifoide o apéndice gifoidea, gifoides. Esta apéndice sifoides varía en forma, a veces es bífida o a veces presenta un foramen dentro. Decíamos entonces que las costillas van a llegar a través de los cartílagos costales al esternón. Una vez habiendo revisado el esternón, vamos a ver que las costillas se articulan en el esternón por medio del cartílago costal.
Veremos en la parte, en la faceta articular en silla de montar, va a estar articulándose primero la clavícula. Por debajo, la primera costilla. Y justo en la unión del manubrio esternal con el cuerpo del esternón va a venir la articulación del segundo cartílago costal. Entonces, primer cartílago costal, segundo cartílago costal. Y la extremidad anterior de cada costilla. El tercer cartílago costal, el cuarto, quinto, sexto y el séptimo justo en la unión del cuerpo con el apéndice gifoides. Entonces, importante decir que el esternón, si nosotros viéramos una vista lateral, el esternón va a tener justo en la unión del ángulo, en la unión del cuerpo con el manubrio, se va a formar aquí un pequeño ángulo. Este ángulo recibe el nombre de ángulo de Lewis, que es un punto anatómico importante a la hora de hacer la separación del mediastino. Entonces el ángulo de Lewis es este punto donde se une el manubrio con el cuerpo. Vamos a ver que estos cartílagos costales se van a estar articulando, y que a partir del séptimo cartílago costal las costillas ya no van a llegar al esternón, sino que lo van a hacer a través del cartílago costal adyacente. Entonces aquí tendríamos la séptima costilla y aquí tendríamos la octava, aquí tendríamos la novena y aquí la décima. Esto es importante porque esto hace una clasificación de las costillas. Entonces las costillas las vamos a dividir en costillas verdaderas, que es de la primera a la 7, puesto que su cartílago costal sí hace articulación con el esternón. Las siguientes costillas serán las costillas falsas, de la 8 a la 10, 8, 9 y 10. Y por último tendremos unas costillas que son la 11 y la 12, que también tienen su cartílago articular, pero no se articula con nada y están flotando, por eso son las flotantes, que son la 11 y la duodécima, la onceava y la doceava costilla. Aquí estas costillas falsas van a estar haciendo lo que se conoce, este borde inferior, lo que se conoce como reborde costal. Y entonces esos son a grosso modo las articulaciones que se están ejerciendo en el tórax, y mencionar pues que este tipo de articulación está estabilizado por ligamentos costo-esternales. La primera costilla se considera una costilla especial, puesto que es una costilla muy corta, tiene su cabeza y su cuello y tiene un tubérculo costal muy pronunciado, y aparte de ser corta es muy ancha y es plana. Esta costilla plana va a presentar en su cuerpo un tubérculo llamado tubérculo de Lisfranc.
o también en la actualidad del escaleno anterior, que es donde se va a insertar el músculo escaleno anterior. Por delante de este tubérculo hay un surco, que es el surco para la vena subclavia. Por detrás de este tubérculo hay otro surco, que es el surco para la arteria subclavia. Ya vemos que posterior a este surco, aquí se insertará el escaleno medio y más posterior el músculo subclavio. La siguiente costilla especial es la segunda costilla. Esta costilla es un poco más grande, no es tan plana como la primera costilla, y difiere de la primera costilla en no va a tener el surco obviamente del escaleno anterior, es un poco más grande, tiene su cuello, pero va a presentar una rugosidad, un tubérculo donde se va a insertar el músculo serrato anterior. La segunda digitación del serrato va a estar en esta superficie rugosa en el cuerpo de la costilla. También tendremos el sitio de inserción del escaleno posterior. Finalmente, las últimas costillas especiales son la costilla 11 y la costilla 12. Estas costillas son especiales en tanto que no tienen ni tubérculo ni cuello costal, son cortas y tienen una, ya habíamos dicho en las vértebras, tienen una superficie articular propia dentro de la 11ª y 12ª vértebra. Hablaremos también entonces de los ligamentos que estabilizan esta articulación esternoclavicular. Aquí tendríamos la primera costilla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así sucesivamente hasta la séptima. Y el reborde costal, el otro lado. Entonces, la articulación esternoclavicular va a estar estabilizada por unos ligamentos por adelante, que es el ligamento esternoclavicular anterior, y un ligamento que está en la parte posterior, que será el ligamento esternoclavicular posterior. Vamos a ver que justo sobre la escotadura yugular, aquí estaría la clavícula del otro lado, y en esta escotadura yugular de clavícula a clavícula va a pasar un ligamento que también estabiliza esta articulación, que es el ligamento interclavicular. Finalmente vamos a ver un ligamento que viene de la costilla a la clavícula, que es el llamado ligamento costoclavicular. Entonces, el ligamento esternoclavicular anterior y posterior, el ligamento interclavicular y el ligamento costoclavicular hacia los lados son los que van a estar estabilizando esta articulación, además de por adelante y por atrás en esta articulación condroesternal va a haber prolongaciones de la membrana fibrosa que van a formar los ligamentos costoesternales.